En febrero de 1996 sale el Pokémon rojo y verde para la Game Boy. Este surge a partir de un hobby que tenía Satoshi Tajiri, el diseñador del juego, que era atrapar bichos en el bosque. Conforme se fue organizando su pueblo, esto se fue imposibilitando, ya que los bichos empezaron a emigrar y los chicos empezaron a jugar en los arcades que iban abriendo, y en sus casas en vez de afuera. Entonces, a partir de los videojuegos que había jugado y habiendo ya desarrollado uno previamente, se le ocurrió el concepto para aplicarlo a la tecnología del cable Link de la Game Boy. Game Freak era un equipo chico y no esperaban mucho en cuanto a su recepción, pero el juego fue un éxito total. Es una aventura llena de vida, con 151 criaturas a capturar, gimnasios, batallas y jefes, con diseños vivos, un soundtrack que traía tremendas canciones que realmente te ambientaban en ese mundo tan lindo e interesante. Un combate simple pero entretenido y mecánicas revolucionarias. Tajiri realmente había logrado capturar la aventura de ser un chico y capturar bichos en un bosque, que parecía tan amplio y agobiador, pero a su vez hermoso y lleno de historias por contar, y lo transmitió a una nueva generación de una manera que va a quedar en el tiempo. Pero entonces volvemos a la actualidad, 30 años después. Y Pokémon es una franquicia súper asentada ya en el mercado y en la cultura popular. Si el primer juego se basó en la sensación de aventura que su diseñador tenía cuando era chico, los juegos actuales, creados por los mismos chicos que se criaron con los juegos originales, se basan más en intentar recrear la emoción que produjo el juego original más que en la búsqueda de una nueva sensación. Y justamente ahí está el error. La fórmula no implica ninguna innovación y aún así sigue generando ganancias millonarias a partir del mero nombre de la franquicia. Este no es un caso aislado en la industria. Cuando una obra demuestra ser un éxito, deja de ser una expresión artística y se empieza a ver como una fórmula que puede repetirse. Estamos presenciando un mercado lleno de secuelas, remakes, remasters, sucesores espirituales, revivals de franquicias y todas obras de un mismo palo. Y no es lo preocupante en sí que se produzcan y se vendan, sino que están sobrecargando el mercado y ocupando un gran porcentaje del espacio cultural. Cada vez encontramos más obras que se destacan mucho técnicamente, pero que parecen tener miedo de alejarse de las fórmulas que ya funcionan y tuvieron éxito en el pasado. Mark Fisher explicaba en su ensayo, La lenta cancelación del futuro, cómo la cultura contemporánea reutiliza constantemente y de manera obsesiva los estilos, elementos y fórmulas que fueron representativos de épocas pasadas, reemplazando la innovación. Uno de los orígenes de este problema es económico. Mientras mayor es el gasto para crear una obra, hay mucho menos margen para el error. Si antes un juego, por dar un ejemplo, podía hacerse con un presupuesto mediano y un tiempo estimado de desarrollo de 3 a 5 años, hoy se gasta el cuádruple de ese presupuesto y se tarda el doble de años. Entonces, la pregunta deja de ser qué es lo nuevo a contar y más qué es lo que va a vender. El productor Taro Maki, conocido por haber producido Tokyo Godfathers, Millennium Actress y Zero Experiments Lane, hoy menciona cómo la industria moderna japonesa genera 90% de anime basado exclusivamente en novelas y mangas, dejando nulo espacio para las producciones riesgosas y originales. Esto lo mencionaba comparándolo a la época donde se hizo Zero Experiments Lane, remarcando que hoy no se podría hacer bajo estas condiciones. Bajo este panorama, encontramos que las mentes creativas cada vez tienen menos espacios dentro de las grandes producciones y se deja menos espacio para la expresión y para las historias que de verdad quieren ser escuchadas. Y cuando todo empieza a copiar lo que ya funcionó, nosotros también dejamos de descubrir. Cada vez encontramos menos mundos nuevos que nos sorprendan, menos mecánicas nuevas o menos historias que nadie antes había contado. Empezamos a consumir variaciones de recuerdos que ya teníamos. Aún así, el problema económico explica por qué cada vez se producen menos obras originales, pero no explica por qué las obras que sí logran destacar suelen sentirse tan distintas. Porque incluso dentro de una industria conservadora, las obras que prevalecen suelen ser las que nacen de una experiencia real y no solamente de otra obra. Una queja de la industria anime que tiene Miyazaki es como muchos de los creativos detrás de las obras producen sin observar a otros seres humanos, sin tener vivencias reales sobre las que basarse, sino que son personas que solo se interesan por sí mismos y por otros animes. De esta manera se llena el mercado de obras vacías. Obviamente, una obra puede tomar recursos de otra. Ningún artista crea desde cero. Los planos del cine, las reglas de la música, las mecánicas de las estructuras narrativas de la literatura. Todas existen porque alguien las descubrió antes. Pero cuando copiamos una mecánica sin preguntarnos qué emoción intentaba producir, cuando repetimos un plano solo porque es icónico pero no sabemos qué quería transmitir, cuando imitamos la forma sin buscar el trasfondo, ahí el arte deja de charlar con el mundo y empieza lentamente a charlar solo consigo mismo. Una icónica escena que vemos repetida miles de veces desde hace ya 3 décadas es a Kaneda deslizando su moto en Akira. Mientras que hoy en día es un simple homenaje que se hace y para este punto es prácticamente un gag para señalar y festejar en redes, es el único aspecto que se toma de Akira.
Nunca volvió a ver un mundo con el alma y los colores de Neo Tokyo. Para crearlo, Otomo se basó en el caótico Japón de los 60, cuando él era un adolescente, lleno de manifestaciones, el movimiento Sengakuren, pandillas que iban en moto y la desconfianza de la gente por la posguerra. La moto de Kaneda queda en segundo plano frente a la mirada de Otomo de Japón, formada de primera mano por su realidad, transmitida a través de Neo Tokyo, con la juventud perdida, la revolución frente al autoritario y donde esta moto rompe y a la vez se complementa con su mundo, al igual que hace Kaneda. No me interesa volver a ver la moto de Kaneda, tampoco me interesa volver a ver Neo Tokyo. Me interesa más ver la visión del mundo de un autor transmitirse a través de su obra, cosa que cada vez veo menos. En 2009, Kojima tuvo una conferencia en una tienda Apple en San Francisco para presentar el Metal Gear Solid Touch. No hay nada muy destacable a remarcar. Hubieron preguntas sobre el juego, por qué decidió hacerse en formato móvil, opiniones de productos Apple y cosas del mismo palo. Hasta que una de las personas presentes, que había bajado desde Canadá, le pregunta a Kojima cómo inspirarse y hacer obras del calibre de las suyas. Kojima se toma unos segundos para responder y finalmente contesta. Conocer mucha gente, hablarles, escucharles, salir a comer mucho, salir con muchas chicas y viajar por el mundo. Si puedes hacer todo eso, perfecto, pero si no, hacerlo en un plano virtual. Mirá muchas películas, lee muchos libros, escuchá música, habla con gente y escuchá su realidad. Tenés que tener muchas experiencias, porque estas forman emociones más profundas y esa es la base para crear arte. El consejo no fue desde una autoridad de mayor conocimiento, de mandar a alguien a ver, leer y escuchar las bases sobre las que construimos todas las obras que hoy disfrutamos, sino que el consejo se basa en vivir la vida. Conocer lo desconocido, conseguir perspectivas nuevas, sentir sentimientos y sensaciones que nunca habíamos terminado de comprender. Y para esto hay que escuchar, leer, enamorarse, fracasar, llorar, reír y sentir. Porque las obras memorables no nacen del consumo, nacen de la experiencia. Y de esta nace tu voz. Tajiri tomó elementos de juegos como Dragon Quest para hacer Pokémon, pero no lo creó porque extrañase jugar a algún otro juego. Lo creó porque extrañaba jugar en un bosque.